Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan de nuevo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 8 y nos quedamos en el versículo 31 que dice así. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libres? ¿De qué nos estás hablando? ¿Ok? Y Jesús les dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús se refería a una esclavitud del alma. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿A qué se refería esto? ¿Qué es pecado para empezar? Ok, pecado quiere decir errar al blanco. Cuando nosotros no llegamos a la meta propuesta de parte de nuestro creador, nosotros erramos al blanco. Si ustedes han jugado esos dardos que tiran al blanco, cuando no tocan exactamente el punto de medio, la meta, ustedes y yo erramos al blanco. Eso quiere decir pecado, errar al blanco, o sea, no atinarle, no llegar a la meta. Y esto nos lo explica más en Romanos 6:23. ¿Sí? En nuestra Biblia dice Romanos 6:23, por cuanto todos han pecado, todos han caído de la gloria de Dios, ninguno ha llegado a esa meta gloriosa. Cuando tratamos de vivir una vida apartados de Dios, nuestro pecado no nos hace llegar a esta meta que Dios ha establecido. Pero bíblicamente, ¿qué quiere decir pecado? Para eso nos vamos a ir a Primera de Juan 3:4, que dice, el que comete pecado rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Nosotros pecamos cuando nosotros rompemos las leyes de Dios. ¿Y cuáles las leyes de Dios? Nosotros sabemos que desde el principio en Génesis Dios estableció qué tenía que hacerse y qué no. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? De este fruto no has de comer. Puedes comer de todos los árboles del fruto, pero de este no. Él empezó a poner reglas, a poner leyes. Y después le dio a Moisés los 10 mandamientos. Sus leyes, ¿para qué son las leyes? Para nosotros guiarnos en esta vida, cómo caminar y cómo llegar a la meta que Él nos ha propuesto. Pero tendemos a ser rebeldes en nuestro corazón a las leyes establecidas por Dios, aunque no las dio por nuestro bien, por nuestro cuidado, por nuestra protección. Hay algo dentro de nosotros que rehúsa seguir las leyes de Dios. Y eso eso es lo que se llama la rebelión contra Dios. Por ejemplo, a mí yo todavía reconozco que no me gusta que me digan qué hacer. Y no sé si tú tienes el mismo problema. Ese es el corazón rebelde con el que nacemos. Pero eso es pecado. Y ese pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. En el versículo 32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ok, y ahora, ¿qué es la verdad o quién es la verdad? La misma palabra de Dios se explica con la misma palabra de Dios. Entonces, para encontrar qué o quién es la verdad, nos vamos a ir a Juan 14:6, que dice, Jesús es el camino, dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquí Jesús le está diciendo, ¿saben qué? Si ustedes están cometiendo pecado, ustedes son esclavos del pecado, pero conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? Jesús en Juan 14:6 nos dice, yo soy la verdad. O sea, Jesús está diciendo, cuando me conozcan a mí, cuando me acepten a mí, yo les voy a hacer libres de qué? De ese pecado en el cual están siendo esclavos. La verdad no es una religión. La verdad no es conocimiento que tú adquieres en libros o en la ciencia. La verdad ni siquiera es una verdad, lo que es mi verdad, tu verdad. No, hay una verdad absoluta, pero no es tanto un conocimiento, sino es una persona.
Jesucristo es la verdad. Y cuando nosotros predicamos, no predicamos conocimiento, no compartimos religión, nosotros compartimos una relación con Jesucristo. Jesucristo, el único que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Él es la verdad que nosotros predicamos y Él es el que nos va a hacer libres de la esclavitud al pecado. Entonces continuamos con el versículo 33 que dice, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que el hijo los hace libres. Y si el hijo los hace libres, ustedes van a ser verdaderamente libres. ¿Qué les estaba diciendo aquí Jesús? Les estaba diciendo que cuando ellos permitieran que Jesús los hiciera libres de ese pecado, entonces ellos iban a ser libres. Y ellos decían, no, pero es que nosotros no hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús dice, sí, yo sé que ustedes vienen de sus antepasados Abraham. Sí, yo sé que ustedes son de la semilla de Abraham. Pero ustedes no hacen lo que Abraham hizo. ¿Recuerdan que Abraham, aún sin entender, él obedeció a Dios? Esto nos lo dice en Gálatas. Dice que aún cuando Abraham no entendió lo que Dios le estaba pidiendo, no comprendía porque él obedeció. Del mismo modo, dice Gálatas 3:6, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe en Dios. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y Jesús les está diciendo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no están haciendo lo que Abraham hizo, que es creerle a Dios. Y Dios es el que me envió. Y ustedes no me están creyendo. Los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y yo quiero hablar contigo hoy y preguntarte, ¿tú tienes la fe en el Hijo de Dios, en el único camino, en la única verdad, en la única vida? Porque si tus antepasados o si tu papá o alguien en tu familia fue un conocedor de la ley, de la palabra de Dios, de la Biblia, un sacerdote, alguien muy temeroso de Dios, si tú crees que por tus antepasados, por su fe, tú eres hijo de Dios, estamos muy equivocados porque a nosotros el pecado nos hace esclavos. Y aquí Jesús le está diciendo, el hijo se queda con el padre, el esclavo se va a ir de la casa. Nosotros habitamos en la presencia de Dios porque Él está en todo lugar, pero va a llegar un momento que ya no podemos seguir más en su presencia, porque los esclavos al pecado se van a ir con su dueño y los hijos son los únicos que se van a quedar. ¿Qué es lo que te hace ser hijo de Dios? Todos, tú y yo y tus antepasados y tus futuros son creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios se van a quedar y van a ir a la casa del Padre. ¿Qué es lo que te hace a ti ser hijo de Dios? Cuando una mujer está embarazada y no sabe ni quién es el papá, uno de los hombres puede hacerse una prueba de ADN o prueba de sangre para confirmar quién es el padre, quién es el verdadero padre de ese niño. Si tú de veras quieres saber que tú eres hijo de Dios, tienes que tener la prueba de sangre. Y esa sangre solamente la puedes recibir a través de Jesucristo. Esa sangre que Él derramó en esa cruz por tus pecados es lo único que te hace hijo de Dios. Y para eso tenemos que tener fe. La misma fe que tuvo Abraham. A veces no entendemos muchas cosas en lo natural, pero si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y decimos, sí Jesús, yo acepto la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario por mis pecados, eso te hace hijo. Y eso es lo único que te puede liberar de la esclavitud al pecado. ¿Por qué? Porque los judíos tenían las leyes, los judíos tenían los 10 mandamientos, los judíos tenían el conocimiento. Pero nos dice aquí que si por la ley pudiéramos ser libres y esclavos del pecado, Jesús hubiera muerto en vano.
Jesús tuvo que morir para hacernos libres del pecado. La ley fue dada a nosotros para darnos cuenta que necesitábamos un Salvador, que nunca podíamos llegar a la meta, pero Él lo hizo por nosotros. Ahora no somos esclavos, sino hijos. Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser hijos tuyos. Gracias por esa sangre poderosa que nos limpia y nos libera de toda esclavitud al pecado. Porque ya podemos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en esta tierra lo vivo en fe en el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por mis pecados. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Y gracias porque ya no tenemos que ser ya no tenemos que ser esclavos del pecado, porque Él ya pagó el precio. Y ahora llevamos la sangre del Cordero, el que quita el pecado del mundo. Dios les bendiga.